Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión, a esta conferencia que mantenemos semanalmente por Zoom. Este es un programa de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. Y en esta ocasión quiero dar una bienvenida, que es la doctora Ruth Marcela Reyes. Ella es médico cirujano, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un magíster en salud familiar y además es psiquiatra. Ha trabajado prácticamente desde el año 98, pues ya 22 años, bastante tiempo, en instituciones psiquiátricas de reconocido prestigio aquí en el Ecuador. Bueno, el atravesar esta pandemia es un reto muy grande que estamos llevando los que estamos en la primera línea, los que estamos en contacto con las personas afectadas, directa o indirectamente. Bueno, y todo arranca desde que se establece la pandemia y podemos decir que no venimos de un mundo agradable, hermoso, tranquilo, pues ya veníamos de un mundo donde había retracción social, donde las familias no interactúan, donde los niños no tienen acceso a los debidos cuidados en torno a su educación, donde hay familias disfuncionales, donde tenemos problemas de pobreza, de abandono, de violencia, que quizá matan más que la misma pandemia. La OMS establece como una línea de base en 1990 a la depresión, ocupando el 4º lugar en morbimortalidad. En las tablas de proyección decía que iba a ascender y actualmente ya es la 2ª causa de morbimortalidad. ¿Qué pasará con la depresión luego de este factor estresor que es la pandemia? Es una interrogante. Se ha hecho preguntas a la población en marzo del 2020 de cuál es el síntoma que más aparece en ellos y la respuesta ha sido la ansiedad. Todo esto nos ha hecho a nosotros plantearnos quiénes somos frente a nosotros mismos, quiénes somos ante los demás. Las respuestas son variadas. Hay gente que está ayudando a los demás y hay gente que desgraciadamente está agrediendo inclusive al personal de la salud. Esto es noticia de que algunos miembros de la salud que han portado su uniforme han sido golpeados, han sido agredidos, se les ha destrozado sus automóviles o se les ha pedido que desalojen el lugar en donde viven. Y todo esto también ha dado un giro a nuestro modo de vida, nos ha hecho replantear qué es lo prioritario y qué no lo es. Desde cosas tan sencillas como el papel higiénico que se terminó cuando se anunció que arrancaba la pandemia, la importancia que tiene el Internet que nos permite ahora estar en contacto con otros y la baja importancia que ha tenido objetos de valor que tal vez los portábamos a diario. Pero la salud mental es la más golpeada en la pandemia. Los índices de depresión se han incrementado, era de un 7% y en este tiempo de la pandemia ha subido en un 50%. Al momento ya estamos en el 10.5%. En la OMS podemos nosotros tener la información de que 800,000 personas se suicidan al año. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. En minuto y medio 2 personas se han quitado la vida. Pero sabemos que durante las crisis estos intentos de suicidio van a incrementarse en un 40%, así como también se incrementan los trastornos de ansiedad, los trastornos de adaptación, se incrementarán los trastornos de estrés postraumático y también ya estamos viendo el incremento de los síntomas psicóticos, pacientes esquizofrénicos que están alucinando más, que están con delirios.
Bien, experimentamos todos en mayor o en menor medida lo que es la reacción de duelo. Las reacciones de duelo son variadas, diferentes en cada persona. Es la sensación que viene luego de la separación del difunto, la sensación de dolor, de soledad, el llanto. Pero este confinamiento también nos ha hecho experimentar a todos estas reacciones de duelo. Estamos experimentando pérdidas y este sentimiento de la pérdida está en relación también a la pérdida de las libertades. Ya no tenemos las libertades de antes, ya no podemos hacer las cosas de antes, no podemos estar con nuestra familia, no podemos salir a caminar y respirar al aire libre, no podemos salir a comprar si no estamos con una mascarilla. Y para esto yo quiero a ustedes hacerles la rememoranza de un actor, Anthony de Melo, que escribió un libro en donde él narra, en una parte, en un fragmento, decía que la peste se va a Damasco. Y había una caravana en el desierto de camellos, y el que dirigía esta caravana se encuentra con la peste y le dice: peste, ¿a dónde vas? Le dice: voy a Damasco. ¿Y qué vas a hacer? Dice: voy a matar a 1000. Efectivamente, la peste va y hace su obra, pero resulta que luego se encuentra nuevamente con el que dirigía la caravana y le dice: oye, peste, he sabido que has matado, que has cumplido tu labor, pero has matado a 50,000. Entonces la peste le responde: efectivamente, yo maté a las 1000 personas. Dice: pero ¿y las 50,000 que escuché que mataste? Le dice: las 49,000 que murieron de miedo. Entonces todo esto nos está generando miedo, nos está generando estrés, nos está generando temor. Y en esta pérdida, ustedes pues han estudiado lo que son las etapas del duelo. Primero tenemos una crisis que viene dada por el saber que estamos atravesando una pandemia. Luego tenemos la negación, en donde decimos: esto no me va a ocurrir a mí. Y luego tenemos la etapa de la rabia, en donde decimos: ¿por qué no se han tomado medidas antes? Y luego experimentamos el miedo, en donde decimos: ¿qué nos va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo los medios para salir adelante de esa enfermedad? Y luego viene la etapa de la depresión, en donde me siento triste. Finalmente llega la etapa de la aceptación, donde tengo el valor, reconozco el valor para enfrentar esto, donde empiezo a adquirir hábitos nuevos, como es el aprendizaje de utilizar la mascarilla, el mantener el lavado de manos frecuente, el mantener el distanciamiento social. Y entonces me cuido, me protejo, ayudo a otros y soy más fuerte. La idea entonces en estas crisis que involucran cambios es mejorar a nosotros mismos, pero estamos experimentando el estrés, este conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como una respuesta de adaptación frente a un estímulo amenazante, un acontecimiento altamente traumático. Y empezamos a experimentar cambios físicos, incremento en el ritmo cardíaco, incremento en el ritmo respiratorio, subida de la presión arterial, dilatación de las pupilas, tensión muscular, vasoconstricción periférica. Tenemos entonces en el estrés tres etapas. La etapa de alarma, la etapa en donde se libera la adrenalina, donde tenemos taquicardia, donde disminuye la temperatura, donde hay variaciones en la presión arterial. Luego viene la etapa, la segunda, de resistencia, donde nos adaptamos al estresor. Y finalmente la tercera etapa, o de agotamiento, en donde reaparecen los síntomas de la fase de alarma y las consecuencias severas a largo plazo para el organismo. El estrés, como nosotros sabemos, desemboca en que se vean afectadas nuestras defensas, una merma en el sistema inmunológico. Entonces aparecen los trastornos de adaptación. Entre esa rabia, el miedo y la tristeza que teníamos en estas etapas de esta pérdida, vamos experimentando la ansiedad,
que se convierte en una situación que no es sana, que no es a la que estábamos acostumbrados y donde nos vemos como una persona inadaptada a este estímulo que es la pandemia. Y esta ansiedad nos puede llevar también a la tristeza, a la depresión, donde más allá de 2 semanas estamos tristes con una marcada pérdida del interés en las actividades que hacíamos diariamente y que nos eran placenteras, donde empezamos a pensar en la muerte, a perder el deseo de vivir, donde hay una pérdida de confianza en nosotros mismos, una sensación de que no vamos a poder salir adelante, donde empezamos a reprocharnos hacia nosotros mismos, donde tenemos pensamientos negativos sobre lo que está ocurriendo y donde no vemos una salida, donde no tenemos esa capacidad de concentrarnos, de reaccionar adecuadamente y donde puede haber también una alteración en el sueño, problemas de insomnio, pérdida de apetito, disminución de la energía para trabajar, pérdida del interés por las cosas, también una disminución en el deseo sexual. Y The Lancet, una revista médica muy importante, pues ha sacado un artículo sobre el impacto psicológico de la cuarentena y de cómo debemos reducirlo, conceptualizando a la cuarentena como una separación, una restricción del movimiento de las personas que potencialmente están expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si no se encuentran bien, lo que reduce el riesgo de infectar a otros. Pero esta cuarentena, esta situación de confinamiento en casa durante varios días nos va generando un malestar psicológico. Tenemos varias consecuencias de estresores durante esta cuarentena. Vemos que a mayor duración de la cuarentena se asociará con síntomas de estrés postraumático, conductas de evitación, irritabilidad. También tenemos durante la cuarentena otro estresor que es el miedo a la infección. Tenemos el temor de nuestra propia salud, tenemos el temor de ser contagiados cuando salimos a la calle, cuando salimos a adquirir alimentos tal vez para subsistir. También tenemos el riesgo, el miedo a aquellos que tenemos que acudir a un hospital porque estamos inmersos en ese quehacer, de tal vez infectar luego a nuestra familia, lo que ha conllevado que muchos médicos estén residiendo lejos de casa durante la cuarentena. Otro factor estresor durante la cuarentena es la frustración, el aburrimiento. Y es que este confinamiento nos restringe el contacto social y físico con los demás. Y esto genera niveles de aburrimiento, niveles de frustración. También hay que analizar el hecho de tener tal vez suministros inadecuados. No todos estaban preparados para esta situación. Tal vez algunos no acceden al Internet y tal vez solo les dificulta el acceder a una educación o a un teletrabajo. El hecho de tener suficiente cantidad de comida, de agua, de ropa. Y por eso decíamos que el punto de partida no era para todos el mismo escenario. No era un mundo hermoso y agradable. Para muchos había niveles altos de pobreza. Entonces, tenían que vivir diariamente obteniendo su sustento para trabajar. Y muchas personas dicen, más allá de este virus, lo que me va a matar es el hambre. Si yo no trabajo, no como. Entonces, esto va a generar en esas personas niveles de frustración, se va a asociar con ansiedad, con enfado. También el hecho de no poder recibir una atención médica, de no tener la cantidad adecuada de medicamentos, va a generar esa frustración. También otro factor que analizamos durante esta pandemia es una información inadecuada. A veces la información es escasa o es contradictoria y esto también supone un factor estresante. Pero no solo durante la cuarentena están presentes los estresores, sino que también después de la cuarentena aparecerán. Y uno de ellos será el estigma. El estigma, las personas que han atravesado la cuarentena
pues no es la primera vez que pasamos esto en la humanidad, ya lo hemos estudiado y muchas de ellas van a decir que van a sentir que las tratan de manera diferente, que luego de la cuarentena sienten que las evitan, que ya no las invitan socialmente, les han retirado las invitaciones, que las van a tratar tal vez con miedo o que las van a tratar con sospecha. Uno de esos ejemplos era justamente el personal de la salud que les mencionaba anteriormente. La educación entonces se vuelve prioritaria en estos momentos para reducir la estigmatización. La información debe ser detallada, dirigida principalmente a los colegios, a las escuelas, a los lugares de trabajo. Las noticias divulgadas a través de los medios también ayudan, contribuyen a estigmatizar porque ejercen una poderosa influencia en las actitudes que tiene la sociedad. La propaganda del miedo también va a contribuir al estigma. Entonces, la información debe ser clara, debe ser rápida, para que promover una comprensión precisa de la situación que estamos atravesando. Entonces, nosotros debemos luego estudiar cuáles serán los factores de protección para sobrellevar este confinamiento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si prosigo con el tema. A mí me parece muy importante hacer un pequeño corte aquí. Por favor, si alguien tiene una pregunta a la doctora, pues con todo gusto que nos ayude con su enfoque, por favor. Adelante, si alguien tiene una pregunta. Como algo pues que va a suceder, que va a pasar, que no va a ser permanente. Y porque hay otras personas que ya flaquean a las primeras semanas, ya a las 2 semanas ya están aterrorizadas. O sea, por todo lo que usted ha dicho sobre que no tienen de qué vivir, de que no tienen, es verdad, hay personas que viven al día y todo eso, pero también hay personas que emocionalmente no siguen. ¿A qué se debe? Sí, muy interesante su pregunta. ¿Nosotros? Y para responder eso, pues tenemos que ir al principio, ¿no? A lo que es la salud mental. Decimos que un autor inglés, Miller, dice que para que una persona sea considerada mentalmente sana, primero tiene que tener el deseo de querer vivir. Yo deseo vivir. Mientras yo tenga ese anhelo de superarme, de continuar, de progresar, estoy mentalmente sano. Segundo, tiene que contar con una salud biológica adecuada, ¿no? Tenemos personas que no es igual que le llegue la pandemia a una persona con un alto sistema inmunológico a una persona que tenía ya enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, SIDA. No es lo mismo que le dé esta enfermedad a un joven a que le dé a un adulto mayor. También dentro de la salud mental tenemos que establecer que la persona posea una escala de valores. El valor, el altruismo, la generosidad, el sentido de vida, el trascender. Bueno, estamos en un grupo de altos valores, por eso estoy con los terapeutas de este momento, pero hay otros que no tendrán esta escala de valores que les permita también subsistir a esta crisis. También es importante en la salud mental el demostrar una independencia personal, una madurez que le permita entender los conflictos internos e interpersonales. ¿Qué pasará con las personas inmaduras, con las personas que son dependientes de otros, que no han aprendido a salir adelante por sí mismos? El desempeñar de una manera adecuada sus obligaciones sociales en el punto en que represente una satisfacción y no un deber, en el punto en que diga quiero irme a trabajar y no que diga tengo que irme a trabajar, ¿no? El adaptarse adecuadamente en su medio social con una razonable tolerancia hacia quienes lo conforman, lograr una participación enriquecedora en lo personal
no prejuiciosa en sus relaciones con los demás. Entonces, todo lo que es la persona está inducido por la genética con la cual llegamos al mundo, la inteligencia, el adaptarme a los problemas, el encontrar una solución para los problemas. Pero tal vez en algunos la respuesta es encontrar más problemas. Entonces, ¿estoy siendo parte de la solución o del problema? Y sobre todas las esferas que tiene la persona, la esfera afectiva, la esfera intelectual, la esfera psicomotriz, pues actuará el contexto sociocultural al que pertenezco. Entonces la cultura va a influir en todo lo que la persona está atravesando. Tengo una cultura en donde voy a luchar, a superar la crisis, a obtener la resiliencia para salir más fortalecido de esta crisis. No es la primera vez que la humanidad tiene problemas o que nosotros tenemos problemas, porque esto nos cuestiona. ¿Quién soy yo ante la pandemia? ¿Quién voy a ser yo después de la pandemia? Es un tiempo de reflexión, tanto personal como familiar, que estamos haciendo como grupo para salir ante esta pandemia. Entonces, si analizamos en este contexto social, si hace años me hubieran dicho a mí que una persona se lanza de un puente con estas tiras que son ahora del jumping, anteriormente yo hubiera pensado que esa persona se va a matar, que no quiere vivir, pero hoy, en el contexto sociocultural, el referente es que esa persona está haciendo jumping, ¿no? Entonces, va a variar mucho la cultura sobre lo que es sano y lo que no lo es. Entonces, nuestros valores, la personalidad que hemos desarrollado, la cultura, también va a influir en cómo vamos a reaccionar a esta pandemia. Y obviamente la familia es un factor muy importante. Si estoy en una familia nutritiva, una familia que nos permite apoyarnos los unos a los otros, hemos aprendido a salir adelante, a ver el lado positivo de un problema. Pero si vivimos en una familia disfuncional, en donde ya había niveles altos de violencia, pues esta pandemia solamente va a sacar lo más negativo de nosotros. El egoísmo se hará más marcado, el violento será mayor durante esta pandemia, ¿no? Entonces, es un reto para todos los que estamos atravesando esta crisis. No sé si hasta ahí hemos contestado algo a la pregunta. Muy bien, había muchas cosas que decir, pero hasta ahí está muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, yo solo quería decirle a la doctora que sí, realmente el cambio personalmente que me ha pasado en mi vida después de estar, después de haber entrado a hacer este curso y estar en este grupo, que el cambio que yo he tenido desde que comencé este curso, o sea que usted vio que muchas veces usted pregunta, nos hace que nosotros hagamos preguntas, pero es que es tanto lo que recibimos ahora con la doctora también, que nos llena de una forma tan espectacular que a mí me ha cambiado totalmente mi forma de pensar y de ver las cosas. Siempre pensé que yo tenía que solucionar las cosas de todo el mundo, de mi familia, de todo, y ahora veo que tampoco es tan así, o sea, que uno necesita esa paz mental también, pero lo he aprendido ahora, doctor. Qué bueno que estos encuentros pues sean positivos y valiosos, y ese es el sentido que tiene de alimentarnos, de recibir información, de ver enfoques diferentes. Yo también estoy bastante entusiasmado porque a veces uno, sí, a veces como se dice, por mirar los árboles no ve el bosque, y el enfoque que nos está dando la doctora pues es bastante amplio, y claro, hay muchos aspectos, hay muchas caras, se puede decir, como en un prisma que tiene tantos lados. Así es este tema de lo que estamos viviendo actualmente,
Y yo personalmente soy positivo, soy de los que ven el vaso medio lleno, pues, y siempre encuentro que es un punto como para reinventarnos. Pero voy a pedirle a la doctora, por favor, que continúe. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, mi idea no es dar una clase magistral sobre el tema, ¿no? Sino más bien que abrir un espacio para que podamos conversar, para que podamos sacar conclusiones importantes, cada uno desde su quehacer, desde sus puntos de vista. Concuerdo pues que hay tantas realidades como cuantos espectadores de esa realidad somos. Entonces va a variar de acuerdo al lugar donde estemos atravesando esta pandemia. Pero yendo más adelante, avanzando, entonces decíamos que habíamos revisado lo que eran los factores estresores durante la pandemia y después de la pandemia. Pero quería también ahora hablar sobre cuáles serían esos factores de protección para sobrellevar el confinamiento. Entonces, uno de esos factores es evitar la sobreinformación. Hemos visto que el exceso de información puede generar muchísima ansiedad. Entonces, la recomendación es evitar escuchar noticias todo el día, ¿no? Y de pronto, pues a veces los médicos sí que nos pecamos de eso, en nuestra obsesión por entender el virus, pues empezamos a escuchar noticias y de pronto nos vemos a las 2 de la mañana escuchando las noticias internacionales. Entonces, sí tenemos que serenarnos y pues informarnos en un momento concreto del día. Otro asunto importante es el afrontamiento positivo. Debemos centrarnos cognitivamente cuando estamos atravesando un confinamiento, no en el hecho de que no nos dejan salir, sino en lo positivo. Primero, pues dar gracias de que este sacrificio personal que estamos realizando, estamos haciendo, contribuyendo al bien para los demás, que es algo esencial para el bien común, que a través del hecho de quedarnos en casa estamos salvando vidas. Y en esto podemos hacer una mención especial a los niños, ¿no? Decirles que no por ellos, sino tal vez por las personas mayores, los adultos mayores, las personas más débiles, el hecho de que ustedes, los niños, se queden en casa, están contribuyendo para que su abuelito no se enferme, para que su mamá no se enferme y estén sanos. Estamos protegiendo la vida también de los demás. Otro factor importante es en este momento la tecnología. La tecnología nos va a permitir mantener el vínculo con nuestros seres queridos. No me imagino en otras pandemias que ha atravesado la humanidad donde no existía el Internet, cómo era el confinamiento, ¿no? Pero hoy por hoy, pues las redes, el WhatsApp, el Facebook, entre otros, nos permite estar cercanos a nuestros seres queridos. Y es importante el saber cómo están ellos, el contar a los demás, mira, yo estoy bien, mira, estoy sano, ¿sí? Porque eso va a generar una tranquilidad en los demás, ¿no? Hay personas que son muy activas, que les gusta estar involucradas en varias actividades sociales, deportivas, en fin, y el hecho de estar encerrados en su casa, pues es un sacrificio muy grande que están haciendo, pero se puede aliviar manteniendo este contacto a través de las redes. También es importante que estemos en actividad, que nos mantengamos activos a pesar del confinamiento. Nuestra vida ha cambiado, nuestras rutinas ahora son diferentes, pero busquemos actividades, estamos estresados. La mejor manera de poder liberarnos de este estrés es justamente a través de actividades que demanden movimiento de nuestra parte, como puede ser el cuidar de las plantas, por ejemplo, ¿no? Actividades manuales, el hacer algún objeto de adorno para nuestra casa, de pronto un marco para una foto, etcétera. Decorar
nuestra habitación, hacer ejercicio, hacer actividades que nos demanden físicamente, quemar calorías, porque una de las cosas que durante la pandemia podemos ganar es el peso. Entonces, el mantenernos físicamente activos nos va a ayudar en ese sentido. Ahora hay tutoriales, ¿no? Hay tutoriales incluso de baile que los podemos también hacer en casa. Es importante en este momento del confinamiento, en donde de pronto me despierto y ya no sé qué día es lunes, es martes, etcétera. El planear una rutina diaria, el mantenernos siempre orientados, ¿no? En relación al tiempo. Entonces, diseñemos una agenda, una rutina, hagámosla nosotros mismos, pero siempre con ese afán de cumplirla. Una agenda para levantarnos, para mantener lo que es una actividad de un aseo personal, no por estar en casa, pues descuidarnos de aquello, un horario en nuestras comidas, en la alimentación, especialmente con los niños que están haciendo la teleeducación, pues que mantengan un horario, que hagan los deberes a tiempo, ¿no? El ejercicio que podemos mantenerlo en casa, las actividades con nuestras mascotas que también van a ser las víctimas después de todo este encierro, porque están habituadas a nosotros y cuando volvamos a laborar, pues seguramente nos van a extrañar mucho. Las rutinas de sueño también importantes mantenerlas. Y en este momento, pues a nivel familiar es importante el conversar entre todos y el ayudarse mutuamente. El tomar conciencia de que estamos atravesando dificultades, el llegar a hacer entre los miembros de la casa un acuerdo de paz, mediante el cual este acuerdo de paz vamos a generar espacios para poder evidenciar lo que estamos sintiendo, escucharnos los unos a los otros, conocer las dificultades para cada miembro de la familia y también que salgan el apoyo mutuo, el apoyo de unos a otros, con este lema, ¿no? De que somos un equipo, de que vamos a pasar juntos estos días, pues hagámoslo de la mejor manera posible. Y cada uno dentro del hogar o la comunidad, pues hacer la conciencia de que somos un ejemplo a seguir. Entonces, esto pues para los padres dicen, los hijos no aprenden de los buenos consejos que les damos, sino del ejemplo. Entonces, seamos ese ejemplo para ellos. Y aunque tengamos miedo, pues transmitamos esa tranquilidad, ¿no? Aunque habrá momentos que está bien también evidenciar que me estoy sintiendo débil, que me estoy sintiendo triste. Pero si todo el tiempo estoy malhumorado, pues voy a poner tenso a todo el mundo. Entonces, tratemos de mantener esa calma, esa seguridad, recordando todo lo que somos en nuestra historia de vida, todos los problemas que hemos atravesado y también que hemos superado. Entonces, nosotros somos grandes, ¿no? Esa autoestima que debemos mantener, esas creencias y esos valores que es momento de cultivarlos. Ahora, durante el sueño que les mencionaba cuando hablábamos de los hábitos, es muy importante por nuestra salud mental dormir bien. Descansar un momento, de este mundo que se ha vuelto tan duro, con noticias tan tristes o trágicas que a veces llegamos a conocer de la sociedad. Entonces, descansemos, desconectémonos de la televisión, del internet y procuremos dormir bien, incluso hacer siestas. Recordemos que el sueño es reparador, que durante el sueño pues están sintetizándose todas las proteínas que están en relación con la memoria también y que nos va a ayudar a mantenernos bien cognitivamente. Entonces, otro de los factores de protección durante el confinamiento es una sana alimentación. Tratemos de reducir lo que es la sal, el azúcar, el café, el té, el tabaco, el alcohol. Es un factor de riesgo el confinamiento, las cuarentenas, para desarrollar niveles de ansiedad. Y hay muchas personas que para mermar la ansiedad o para superar los problemas de insomnio, pues
acuden al consumo del alcohol. Entonces, no abusemos de estas bebidas, ¿no? Incrementa generalmente los niveles de alcohol, la violencia. Hay muchos casos, especialmente en nuestro medio, no sé en otros países, pero hay un incremento también de lo que es la violencia intrafamiliar. Es importante también el crear un entorno agradable, confortable, donde nosotros vivimos, el mantenernos motivados, el darle un sentido a nuestro trabajo. Uno de los problemas graves que atravesamos durante la pandemia es el asunto económico, ¿no? Hay personas pues que tenían ya niveles de ingresos bajos durante el año. Hay personas que buscaban el sustento diariamente y el hecho de ser despedidas de un momento a otro sin haberlo planificado, de quedarse sin recursos, generan grandes niveles de frustración, de ansiedad, de estrés postraumático. Entonces, entre una de las recomendaciones que se les da a los patronos, a los empleadores, es que procuren en lo que se pueda hacer que sus empleados desarrollen lo que es el teletrabajo para que no se detenga la actividad laboral. Y es que estas crisis nos obligan a reinventarnos, a ser creativos, a ampliar nuestras capacidades. Son retos que nos ayudan a crecer. Este momento, por ejemplo, yo les doy un testimonio. Yo soy docente en la universidad. Entonces, a mí me encantaba estar en contacto directo con mis alumnos frente a frente. Este conversatorio que se da ahora a través de las redes, pues estoy empezando a tener este tipo de experiencia. Eso me ha obligado a adquirir herramientas nuevas dentro de mi formación. Actualmente nos están dando a nosotros una plataforma que es Microsoft Teams, en donde estamos formándonos para a través de ella luego dar clases en la universidad. Entonces, miren cómo esta pandemia nos ha obligado a adquirir nuevas herramientas tecnológicas y a manejarlas para poder seguir desarrollando nuestras actividades y que no se detengan. Algo similar les está pasando ahora a los niños. Los niños están aprendiendo a seguir sus actividades escolares a través de estas redes. Y así podría enumerarles algunos ejemplos de ciertas profesiones en donde se han adaptado a este tiempo que están viviendo, ¿no? Personas que venden alimentos, por ejemplo, ahora están entregándolos a domicilio y así pueden no detener su actividad laboral o no perderla. Pero sí habrá casos de algunas personas que lamentablemente lo pierdan. Y es ahí donde nosotros tenemos que apoyarles doblemente. Se ha recomendado por parte del gobierno, pues, el financiamiento de créditos para que ellos puedan seguir adelante con lo que sean microempresas, por ejemplo, ¿no? Empleadores que en un mes, o dueños de locales, que un mes les mermen o les refinancien el pago, el cobro de los alquileres, o en algunos casos incluso ha habido personas que no les han cobrado ese mes el alquiler, les han dicho, ya va a activar su negocio el otro mes cuando pase esta cuarentena y pues usted ahí podrá seguir financiándolo. Pero eso es algo que se ha dejado una puerta abierta, sobre todo acá, de que lo pueda hablar cada empleador con sus empleados. Entonces, llegar también a acuerdos. También es importante en este punto, pues, reconocer nuestras propias capacidades cuando somos parte del trabajo en un equipo. Habrá casos en que nosotros, a nivel médico, por ejemplo, lo podamos llevar y en otros no. En el caso de un psiquiatra decíamos, ¿y ahora qué va a hacer el psiquiatra en la epidemia o en la pandemia? Pues nosotros directamente ir a intubar no lo vamos a hacer con un paciente que esté con una enfermedad, una neumonía por un COVID, pero sí podemos escuchar al mismo personal de salud que está atravesando estas dificultades.
En mi caso, tuve una oportunidad cuando hubo un terremoto aquí en el Ecuador. Fuimos parte del grupo de ayuda hacia la población que estaba atravesando la crisis. Y fue increíble cuando llegamos a la zona del terremoto. Yo esperaba poder hablar con la población y ayudarles de los problemas de estrés y ansiedad, que efectivamente se dio problemas sobre todo de insomnio y de ansiedad, pero lo que no me imaginé es que íbamos a llegar a trabajar con el personal de salud del hospital que estaba atendiendo a esas personas. Ellos fueron los primeros que estaban desbordados, que estaban angustiados, estresados, y qué importante fue llegar a escucharles y darles ese apoyo. Entonces, no minimicemos lo que podamos hacer. Escuchar al otro en este momento es muy importante. He podido, les doy también mi testimonio porque es importante lo que vivimos. En mi caso, la consulta externa de mis pacientes la he desplazado de lo que es el consultorio del hospital, en donde no es recomendable este momento que ellos lleguen para evitar contagios de los pacientes que tenemos internados con problemas respiratorios infecciosos, y los estamos atendiendo bajo la modalidad de teletrabajo. He tenido la oportunidad maravillosa de hablar con mujeres, con personas mayores, con pacientes que están pasando solos este tiempo. Y para ellos ha sido tan grato escucharme y poder contarme sus dificultades, se han sentido apoyados, consolados. Y para mí es una retroalimentación. También ha sido así, ha sido muy gratificante el saber que se puede continuar el contacto a través de este medio. Entonces, es una experiencia que pienso nos está a todos renovando, transformando. Y hay un lema que es importante, que lo aprendimos, que es gastarse sin desgastarse. ¿Qué es esto? Pues la vida es para gastarla, ¿no? Así como el dinero es para gastarse. Entonces, gaste todos sus recursos, lo que es hablando cosas bonitas, constructivas con los demás, al tocar, pues, una caricia, un abrazo, con toda su persona. La vida es para gastarse, no es para guardarla, para no vivirla. Vivámosla al tope, pero sin desgastarnos, sin caer en el agotamiento. Entonces busquemos también momentos de descanso, momentos en que nos permitamos incluso llorar si es necesario, pero para luego levantarnos y seguir adelante. El mayor regalo que le podemos dedicar a la familia es el tiempo. Tal vez en otros momentos que hemos estado tan ocupados no hemos tenido este espacio para poder escuchar a la pareja, a los hijos. Entonces aprovechemos ahora que podemos disfrutar de ellos, de conocerlos más, de saber de sus inquietudes, de sus metas, de sus sueños, y empecemos a escucharnos los unos a los otros. También para los que están en pareja, pues es importante mantener la intimidad conyugal, no caer en la rutina, ¿no? En lo de siempre y como siempre. En ese sentido también es importante, sobre todo ahora con esto de la violencia familiar, en lugar de pelear, en lugar de estresarnos, pues procuremos más bien un acercamiento con nuestro cónyuge. Aceptemos los acontecimientos, pues sobre los que no tenemos control. A veces queremos ser muy controladores, ¿no? Controlar todo, dirigirlo todo, resolverlo todo, pero no es así. Hay cosas que nos sobrepasan y aprendamos a delegar, aprendamos a dejarnos ayudar de unos de otros, a pedir ayuda incluso cuando hay momentos en que nos sentimos enfermos o vulnerables. Comuniquemos lo que sentimos y aprendamos también a relajarnos. No estar todo el tiempo tenso, todo el tiempo estresado. Aprendamos también a respirar, a darnos esos momentos de meditación. Y para aquellos pues que creen o que creemos en Dios también, renovémonos espiritualmente y pidamos salir adelante de todo esto y salir todos juntos para luego reencontrarnos en un gran abrazo con nuestra familia y nuestros seres queridos. No sé si hay alguna pregunta.
Jorge o alguno de los asistentes. Otra vez yo, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, ¿tendrías un par de autores o un par de libros que nos ayudarían a, no sé, pero sencillos, no como para una persona así como psicóloga o esto, que nos ayude un poquito? Bueno, este artículo a mí me ha gustado mucho, el que les mencionaba, el de Lancet. Pienso que puede ser de referencia, si quieren. En ese artículo hablan del impacto psicológico del confinamiento y de qué hacer para mitigar las consecuencias de la cuarentena, ¿no? Entonces es muy, muy extenso. Ahí nos habla de que brindemos toda la información posible, de que trate de tenerse todos los suministros adecuados, de esto de la reducción del aburrimiento, de mejorar la comunicación, de que los trabajadores de la salud merecen una atención especial, ¿no? Y es un momento, pues, los que trabajamos en salud que nos dicen que somos los héroes, pues sí, sí lo somos. O sea, porque reconozcámoslo. Ese es un momento muy duro, el estar en un hospital con todo el estrés, tal vez a veces con las prendas de protección y otras veces que no se obtienen los recursos necesarios, donde se juega la vida para ir a ayudar a otros y donde algunos, les hablo por testimonio personal, hemos perdido colegas, hay médicos que han fallecido en este tiempo, otros que están gravemente enfermos, compañeros míos de promoción, tengo un compañero al momento que está con neumonía, muy delicado. Pues sí, somos héroes que están dispuestos a dar la vida. Lo que pasa es que nuestro trabajo no se estaba evidenciando en la sociedad, pero hoy ha sido el momento en que empiecen a reconocerlo, ¿no? Pero el ser héroe es eso, también dar la vida, y es el capacitarnos, no es un asunto de ser casi dioses, ¿no? Donde tal vez algún colega se le saluda y no responde ni el saludo. No, no es eso, no es ese ego, es el altruismo, es el ayudar a otros sinceramente, cuando se está acá por vocación, cuando queremos ayudar a los demás sanamente. Entonces, es una labor muy noble, y la de todos los que están trabajando en psicoterapia, en ayudar a otros. Yo admiro mucho, mucho a todos los psicoterapeutas, porque yo pienso que cada persona en su nivel de crecimiento personal va a encontrar, dice que cuando el discípulo está listo, llega el... Yo debería estar acá sentada escuchándoles a ustedes, porque realmente todo lo que hacen es maravilloso. Ustedes están ayudando a la gente, pero el psicólogo, el terapeuta es el que está escuchando, está yendo a la raíz de todo lo que le llevó a esa persona a tener este síntoma. Que ustedes sean esa madre aceptante, ¿no? Esa madre que le acepta al hijo cuando acude también débil, cuando acude con el problema, y ustedes están ahí con ese amor incondicional para ayudarle a salir adelante. Entonces yo quiero darles un abrazo virtual inmenso a cada uno de ustedes y agradecerles por todo lo que hacen por el mundo. El mundo es mejor por personas como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hace. Muchas gracias por la plática. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Reyes. Realmente yo tenía pensado una pregunta que era las recomendaciones, pero ya está expresado todo de una manera sencilla, de una manera coloquial, y eso es bueno que los colegas pues tengan presente que la escucha atenta, la escucha consciente es importante, y también todas las medidas, el deporte, el ejercicio, la alimentación, el sueño, todo, prácticamente queda dicho todo. Yo nada más estoy muy, muy complacido, muy agradecido, pues, a nombre mío, de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, pues no puedo sino solamente agradecer la participación de la doctora Reyes, pues, en este encuentro. Que estén muy bien, un abrazo grande. Gracias por Gracias. Gracias, doctora. Muy amable, doctora. Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, muy entendido gracias. y muy claro. Muchas gracias. Gracias, Espero que les doctora. haya gustado. Increíble. Gracias. Hermosa.
increíble, sin palabras. Gracias. Gracias. Yo Una gran escribo profesional. todo. Una gran profesional, sí.